para calcular el porcentaje de quemadura? Juan Diego. Juan Diego. ¿Me están? Aló. ¿Me están escuchando? Juan, dice, te escuchan recortado. Se escucha, me refiero que dije lo de el método para y la regla de los números. ¿Sí me están escuchando? No, Juan Diego. No, muy bien. Bueno, ¿quiénes puso quemados? Erika, ¿cierto? Sí, señor, yo. Bueno, Luis Alejandro. Señor. Bueno, cuéntanos, digamos que no está quemado en la parte de atrás, sino solamente es la parte de que se puede visualizar allí. ¿Qué porcentaje de quemadura es? ¿Y qué tipo de quemadura es? Lo que es una quemadura de espesor parcial superficial y ya que pues la cabeza contaría como un 9% si es por regla de los 9, pero si usted menciona que solo la cara sería la mitad, que sería un 4.5%. También tiene quemado pues medio tórax y por la Sí. regla de 9 también el tórax equivaldría a 18. El tórax, con lo que es abdomen y región de las costillas, va a ser 18. Pero como tiene nada más el tórax superior, pues sería 9 y como tampoco es toda la extensión del tórax en la Sí, parte no anterior, es sería todo el tórax, también un que es una parte 4.5. nomás, ¿sí? Es una Exacto, parte. sería un 4.5 también. Pues si es por la regla de 9, ¿no, profe? Ok, ¿sabe cuánto sería el porcentaje? ¿Hicieron Ahí el ya iría ejercicio un cada 9%. uno hizo el ejercicio? Profe, la verdad lo hicimos también en conjunto. Sí, señor. Sí, señor. En conjunto, pilas porque el Y paciente no les va a llegar a todos al mismo no, tiempo, pues ¿no? igual todos aportamos las ideas. Bueno, entonces en conjunto, ¿cuánto les dio? Pues la verdad nos dio hasta más, porque nosotros lo calculamos por Loom Browser y nos había dado Ajá. es que 25.5%, Ujú. contando que era solo la región torácica, la cara, Sí. contando todo, porque la estamos tomando al 18%, y el pedacito de antebrazo, la región de antebrazo que se Entonces mira alcanzó a que, tomar. que esto De es una brazo, de pues. de las partes que más dificulta a la hora de la toma de la decisión, es el porcentaje de qué tanto está quemado, ¿sí? ¿Qué tanto porcentaje está quemado? Porque así como ustedes pudieron tener alguna dificultad, también la tuvo la médico que lo está atendiendo y también lo tiene uno en el momento de la urgencia para definir, bueno, cuánto se quemó, ven a ver cuánto fue que se quemó. Y ahí es donde tienen que valorar muy bien de forma objetiva, ¿sí? Sirve mucho, digamos, si hubiésemos tenido este paciente en vivo y en directo, así de forma rápida por el método de las manos, ¿sí? De la manito, del puñito, lo hacemos de forma rápida, vamos midiendo y lo hacemos de forma rápida y sencilla. Si vamos a tomarnos un poco más de tiempo, entonces sería el método que menos digamos, porcentaje o menos rango de equivocación tiene, pues que es más exacto es la escala de LUT. Pero como lo revisamos en la clase magistral es mucho más dispendiosa. Si en el momento de la urgencia la enfermera te está presionando ahí, bueno, ¿y cuánto es? ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto sí? Entonces tienen que tomar una decisión rápida, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ustedes lo hubiesen hecho por la forma del puñito, ¿sí? Bueno, ¿cuánto les dio por la escala de LUT? ¿25? Sí, 25. profe, pero contando la cabeza por completo. Bueno, ahí mira que no es, digamos que es solamente la parte, la parte de la cara, ¿no? La parte facial y no es toda tampoco, ¿sí? ¿Cómo hicieron ese cálculo ahí? Pues usamos la cabeza completa. No, a Sí, eso sí no le restamos. Entonces hicimos por la edad, tomamos 17 la cabeza.
Sí. Tomamos el tronco anterior, que para él sería 13, pero no lo tomamos completo, sino la mitad, o sea, 6,5. Ajá. Y tomamos el brazo derecho, que son 4, pero como no está todo el brazo, entonces lo Sí. tomamos como 2. Ok. Sí, así está bien. Sí está bien. Lo único que sí Eh, tomamos completo fue la cabeza, pero pues en realidad tiene solo la cara, entonces no sé si ahí iría por Esa es mitad. la única salvedad es eso, que no es toda la cara, no es toda la cabeza. Pero bueno, siguiente pregunta, listo. Les dio más de 15%, ¿cierto? Obviamente, dio más de 15% del porcentaje de superficie corporal quemado. ¿Es un paciente gran quemado? No, señor. No, señor. No, señor. ¿Cómo se define gran quemado? Es con una quemadura que supere el 30% de superficie corporal. Ujú. ¿Y dónde se manejan esos pacientes gran quemados? En la UCI. UCI. En En UCI. UCI. Exactamente, listo. Entonces este paciente llegó a las 2 horas. Vamos a hacer la reposición, digamos que vamos a tener un porcentaje, bueno, a mí me dio diferente al de ustedes, pero vamos a hacerlo de forma equitativa. Dio 25, ¿sí? 25%. Eh, Santiago, dale con el manejo, pesa 9 kilos. Bueno, doctor, entonces, pues, Ah, no, pero para el ya manejo, tú respondiste, ¿no? ¿Fue Luis Alejandro? No, 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 yo, señor. profe, fue el que respondí. Ok, dale Santiago, dale. Bueno, doctor, entonces para el manejo, pues utilizar Parkland y pues líquidos basales, que es con Recuérdanos la polidecina. fórmula de Parkland. ¿Cómo es la fórmula de Parkland? Parkland es esto 4 por el peso por porcentaje de superficie corporal. ¿Qué más? Ujú. Ok, y Entonces, este es un bebito que tiene 18 meses. Este 18 ahí meses. te recuerdo. Sería, pesaba 9 kilos, ¿cierto? 9 kilos. Sí, tiene 9 kilos y tiene 18 meses. Entonces vamos a ver Entonces, cómo haces el 4 por ejercicio. 9 por el porcentaje que nosotros le calculamos, que pues fue 25. No sé si quieres que lo dejemos así o le bajemos. Recuerdan que hicimos una salvedad con los niños pequeños, niños menores de, de 20 kilos o de 30 kilos. Pues la dextrosa. Ok, ¿qué salvedad hicimos con ellos? Pues que a ellos hay que ponerles dextrosa, o sea, para evitar la hipoglicemia. Ok, bueno, listo. Entonces, Entonces, ¿cómo pues, manejaría este paciente? Ponte en este escenario. Este paciente tú lo tienes yo lo en que el haría servicio sería de que urgencias. utilizaría, pues, debo canalizar dos accesos venosos, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Entonces hay que Entonces, analizar y tratar de, si no tienes dos accesos venosos, una buena vía venosa en la cual se pueda utilizar por medio de una llave de 2 vías en los dos tipos de infusiones. ¿Sí? okay. Entonces, pues yo procuraría eso, tener los dos accesos venosos o dos vías para poder administrar en una los líquidos de la quemadura, o sea, los líquidos de reposición y en otra los líquidos de mantenimiento. Ajá, exacto. ¿Y qué diferencia hay entre los líquidos de mantenimiento y los líquidos de reposición, Sofía? Que los líquidos de mantenimiento se calculan y se dan, digamos, durante todo el día. O sea, se calculan en 24 horas y pues eso ya se divide por hora en cantidades iguales. Mientras que, y pues ellos no van a estar destinados a reponer como tal ninguna pérdida. En cambio, Ujú. los líquidos, pues como los de quemados, como los que hallaremos con Parkland y eso, pues están destinados es primero para reponer pues al paciente y además de que se administran en forma diferente por la urgencia que tiene. Entonces, los primeros en la mitad en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Ok, eso es importante porque es un error muy frecuente de que cojan y lo mezclen juntos, o sea, cogen y suman lo que le dieron por Parkland, se lo suman a los líquidos de mantenimiento, es un error hasta que yo caí también en la residencia antes de- durante el transcurso de la residencia, que los manejaba así, manejaba sumando uno con el otro, y pues el orden de las cosas es que el Parkland fue una fórmula que se diseñó para tratar
reponer esa pérdida de líquidos en un paciente que potencialmente tiene el riesgo de choquearse, ¿sí? Por secundario a la quemadura. Los líquidos de mantenimiento van per se, eso es lo que el paciente necesita, eso va de forma inamovible durante las 24 horas, entonces cuando es un niño que requiere mezclas diferentes, porque una forma de administrar los líquidos por Parkland es a través de los cristaloides, ¿no? O sea, tenemos que utilizar lactato de Ringer o solución salina, a diferencia de los líquidos de mantenimiento, que como ya lo hemos visto, son líquidos en los cuales podemos utilizar unas mezclas isotónicas, ¿sí? Y si es un niño chiquitico, pues utilizamos una destroza para tratar de garantizar un flujo metabólico. Entonces, difieren la composición una de otra, entonces debería o pasarse a través de una llave de 2 vías, ¿sí? O pasarse por venas diferentes, ¿sí? Sitios diferentes, sino coger, por ejemplo, un error que puede pasar en este caso, de que como toca colocarle destroza, entonces le colocan toda la terapia en destroza, y acuérdense que la fórmula de Parkland es con cristaloides, ¿sí? Cristaloides, ¿sí? Si usted, ahora la pregunta dirá, doctor, pero si no tengo cristaloides y tengo destroza el 5 en cloruro de sodio, bueno, pues es un cristaloide que tienes destroza, podrías utilizar, ¿sí? Si no tiene ni destroza el 5 en cloruro de sodio o destroza el 10 en cloruro de sodio, ni lactato de Ringer, pero tienes una destroza al 5 y tienes natrol y tienes catrol, entonces pues haz una mezcla que sea isotónica con mínimo 32 a 34 cc de natrol más el potasio y haces la reposición hídrica por Parkland con esa mezcla, si no tienes más, así como el cuento, pues si no hay más, toca con lo que tengan, ¿sí? Entonces para que no caigan en ese error, ¿vale? Señor. 2 horas de haberse quemado, 2 horas. El paciente vive en una vereda, pues se vinieron en la moto desde la vereda hasta que llegaron al hospital. Imagínate un paciente que viene 1 hora andando en moto, más 1 hora tratando de llegar al hospital, son 2 horas. Llegó a las 2 horas de la quemadura. El paciente tiene una frecuencia cardíaca pues elevada, obviamente está taquicárdico, ansioso, con dolor, ¿sí? No ha orinado, está ahí con algo de frialdad distal, un pulso algo disminuido. ¿Le pasan bolos o no le pasan bolos? Ana María. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues, doctora, yo no estoy haciendo signos como de choque, yo sí le pasaría mientras tanto un bolo, mientras se le instaura la terapia de rehidratación, de reanimación hídrica. Okay. Entonces recuerde que Parkland no establece que hay que pasar bolos, ¿sí? Eso es otro error frecuente de que, bueno, llegó y pasémosle un bolito. Entonces el bolito tú lo prescribes y recuerda que los líquidos son un tipo de medicamento. Ustedes, así como tienen cuidado para prescribir una morfina o prescribir un antibiótico, así deben de tener cuidado para prescribir los líquidos. No hay que ser tan alegres a la hora de colocar los líquidos. Entonces, si tú vas a colocar líquidos en un paciente de forma rápida, traducido en bolos, tienes que evaluar pues, que el paciente lo requiera, ¿sí? Que esté deshidratado, digamos en este caso, un paciente que ha tenido pérdidas. Entonces se le puede pasar un bolo de líquidos. ¿Cuánto sería el bolo de líquidos, Ana María? Doctor, sería 20 mililitros por kilogramo, en este caso serían 180 cc. Ok, sí, un bolo de 20 cc por kilo. Ok, ¿en cuánto tiempo pasan ese bolo? Ese es entre 10 y 15 minutos. Entonces, ahí hay un punto importante, es los bolos cuando se pasan en menos de 10 minutos y cuando se pasan más allá de 10 minutos, ¿sí? En menos de 10 minutos es traducido que lo pasan en 5 minutos, por ejemplo, un bolo pasado así con jeringa, o sea, jeringuita, que digamos una 20 cc, digamos, cogen una jeringa de 20 y cogen y hacen traspasos de líquidos. Hay unas publicaciones en las cuales establecen que hay una diferencia y una lesión diferente en una parte del endotelio vascular que se llama el glucocáliz o glicocáliz,
cuando se pasan los bolos de forma más precoz, de forma rápida, versus cuando se pasan los bolos en 10 a 15 minutos, ¿sí? Hay como que menos daño del glucocáliz cuando se pasa de forma rápida versus cuando se pasa de forma más prolongada, ¿sí? Después de que tú pases ese bolo de cristaloides, debes de revalorarlo, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, ¿qué revaloras? Revaloras gasto urinario si ha orinado, revaloras turgencia de la piel, revaloras las mucosas, revaloras frecuencia cardíaca, revaloras presión, llenado capilar, ¿listo? Si el paciente, por el motivo que tú pasaste el bolo, aún no has logrado revertir eso, pues deberías de pasarle un segundo bolo. ¿Hasta cuándo pasamos bolos de cristaloides, Erika? Hasta el tercer bolo. Ok, tercer bolo, digamos si el paciente, tú le has pasado 3 bolos de líquidos y sigue igual, está hipotenso, no ha orinado, llenado lento, no responde, ¿qué harías en ese escenario? Administrarle Nora. Ok, noradrenalina, empieza a titular Nora, ¿y le pasas más bolos? No, no, señor. ¿Qué harías mientras le montas la Nora entonces? No sé. ¿Qué harían? Voluntario, ¿qué harían en ese escenario? En un caso de la vida real, porque la Nora no está ahí lista en el stock de enfermería así lística preparada para decir, no, aquí está la Nora y se la ponemos inmediatamente. ¿Qué harían mientras tanto? Doctor, ¿me se puede Podría un pasar el bolo tiempo? de sin signos de sobrecarga. No, no te escucho. Doctor, ¿qué se puede pasar De el tiempo? comenzar ahí ya la terapia de hidratación, o sea, ya no sería necesario ahí ya comenzar la reposición de líquidos y, y ya después de que se comience la reposición, pues instaurar la terapia con noradrenalina o dejar entonces los líquidos basales, o sea, comenzar la reposición de líquidos basales y ya mientras sale o bueno, mientras se prepara el medicamento con noradrenalina. Entonces, mientras preparan la mezcla de noradrenalina y el paciente no ha revertido en nada, pues ustedes tienen que, o sea, continuarlo tratando, ¿sí? Entonces, no, pasamos 3 bolos y pues ya, entonces hasta que no le pasen la noradrenalina no continuamos. Si el paciente estaba en un franco shock hipovolémico o un shock distributivo en el cual tiene compromiso de su perfusión, pues hay que tratar de soportarlo con cristaloides, con líquidos, entonces pasarle otra carga de líquidos, ¿vale? Pasarle más líquidos. Acuérdese que el freno para no colocar más líquidos es ¿cuál, Sofía? ¿Cuál es el freno para tú decir, bueno, ya como que me pasé, ¿sí? ¿Cuál sería el freno? ¿Alguna alteración cardíaca? No, recuerde que hablamos, Sí, pues, cuando Entonces hablamos es de shock, principalmente respiratoria, ¿no? Que si pues cuando llegamos a hablamos de escuchar shock, les dije estertores o que crepitantes, es que es crepitante. uno paraba cuando había signos de sobrecarga. ¿Cuáles son los signos de sobrecarga? Los Irritación yugular, crepitantes, profe, ¿no? Hepatomegalia, irritación yugular, estertores, ¿sí? Acuérdense de eso. ¿Sí? Ahí que indica, bueno, el paciente ya como que se sobrecargó. Y si un paciente está con eso, créeme que ha mejorado el resto de sus cosas. Ya ha mejorado la presión, ha mejorado la perfusión, empezó a orinar. ¿Listo? Entonces, ese es como el stop que les dice a ustedes o el punto para parar en la terapia hídrica en un paciente que esté en un franco shock hipovolémico. ¿Listo? Ok, entonces ya revisamos algo de choque, hablamos de nora o dopa o adrenalina, dosis alfa. Ahora vamos a hablar de control del dolor. ¿Cómo le controlamos el dolor a este gordito? doctor, pues dependería de qué tan grave sea la quemadura, porque pues ya sabemos que dependiendo lo superficial o profunda que sea, así mismo está relacionado el dolor. Entonces, Sí, ok. pues yo pensaría que entre más superficial, más potente debe ser el medicamento. En este caso, pues se había pensado en una de espesor parcial profundo. Yo pensaría que iniciar con morfina.
Ok, pero la quemadura es ¿qué tipo es espesor profunda o superficial? Espesor parcial superficial, qué pena. Sí, oficial. Ok, ¿y qué le colocan? ¿Qué le colocan, Sofía, Erika? Morfina. Morfinita, ok. Bueno, podría ser morfina o tramadol, ¿sí? Y más si Tramador. más si van a hacer algún tipo de lavado. Acuérdense que este tipo de lesiones pues hay que lavarlas con suero fisiológico, limpiarlas, retirar un poquito esos detritus que tiene ahí para hacer una protección de la piel, ¿sí? Acuérdense que hay que hacer una protección de la piel con unos ungüentos, ¿sí? Eso lo revisamos en clase. ¿Qué tipo de ungüentos se colocan allí? La En la sulfadiacina herida son Los un antibiótico antimicrobianos tópicos. Ujú. como ¿Cuáles hay en el sulfadiazina de plata. Sulfadiacina de plata, plata gacitracina, que cuento y hace acetato de de paso potasio. funciona. Ujú, exacto, y se colocan unas gasitas impregnadas con esto y se cubre, ¿sí? El sitio de la quemadura, bien impregnadas y húmedas, ¿sí? Se cubre, ¿sí? La quemadura y se ponen vendajes, ¿vale? Y pues así se remite, en este caso que es en cara, ¿a dónde se remitiría esta paciente? A una Una unidad de unidad de quemados. quemados. Una unidad de quemados y una pacientica pues que debe ser valorada por qué servicio. Pediatría. Por pediatría. Bueno, si digamos que ya está por Por pediatría, pero cirugía está plástica. Cirugía cirugía plástica, plástica, claro. exacto. Cirugía plástica para ver si, por lo general, este tipo de quemadura, el médico, digamos, el médico que lo recibió inicialmente le estresaba porque, bueno, que no, es plástica, pero plástica llega y lo mira y, bueno, listo, hidrátelo y esperamos el proceso de reepitelización, ¿sí? De cicatrización. Por lo general no se le hace una escarotomía a menos que sea una profunda, así. Pero así, veamos, en este escenario, estoy casi que seguro que el manejo proplástico sería expectante. ¿Listo? Eh, ok, Doctor, bueno. Juan Diego, Esas gasas pero impregnadas, ¿cada cuánto se deben cambiar? Los apósitos, a las 24 horas se puede hacer un cambio, Sí, señor. ¿sí? Máximo 48 horas. Que, por hecho, no pasar más de ese tiempo para hacer el cambio de los apósitos, ¿sí? Antes de Doc, retirar cada apósito, cada vendaje, recuerden que deben de humedecer, ¿sí? Para tratar de no lesionar la piel, no abrasionar. Hay que humedecer con suero fisiológico, esa gasita antes de retirarla. Y Doctor, aplicar un analgésico antes de la curación. Ajá, exactamente. y siempre debe ir impregnada la gasa cada vez que se cambie con sulfadiacina de plata. Al menos hasta que ya ya haya salido una capita de piel, ¿no? Ya esté en proceso de cicatrización, sí, sí, porque recuerden que son vulnerables a la infección. Al menos yo les coloco ungüentos tópicos, no les coloco antibióticos sistémicos, pero sí ungüentos tópicos, ¿sí? Listo, doctor, gracias. doctor, ¿puede el chat, por favor? No se podría un bolo adicional si el paciente no tiene, sí, claro, de eso lo habíamos hablado Juan Diego, no sé si nos alcanzaste a escuchar. Si aún tiene signos de choque y el paciente no ha revertido después de los 3 bolos, pásenle más líquidos porque pues mientras le montan la noradrenalina como agente vasopresor. ¿Listo? En este caso la morfina podría ser vía oral, doctor. Bueno, la morfina oral yo no la manejo, no sé si venga la verdad en presentación oral, siempre la manejo endovenosa, ¿sí? sí, doctor, Eh, incluso, pues en el, perdón, en el manual dicen sí. esa presentación, o sea que se puede administrar en vía oral, que es una buena elección, y que si no, pues con bomba de infusión. Ok, no, solo la conozco en ampolla, la morfina, y la dosis es de 0,1 miligramos por kilo dosis, ¿sí? O 100 microgramos kilo dosis. Eh, en esa presentación oral, no sé, no sabría decirte cómo viene la presentación oral, nunca la he manejado oral. Opioides orales sí hay, otro tipo de opioides, pero morfina específicamente no.
Bueno, listo. Entonces ya hicimos el control del dolor, se le colocaron los líquidos. Recuerden que si el paciente llegó hace 2 horas, ¿sí? ¿En cuánto tiempo le vamos a pasar la primera mitad o la primera mitad de esa carga de líquidos que calculamos por Parkland? ¿En cuánto tiempo? Entonces, mejor dicho, En durante esas 6 horas. primeras 8 horas. ¿En En cuánto? 6 horas. En 6 horas. Ok. Y si se hubiese quemado hace 5 horas? En 4, En que 4 horas es lo mínimo, Es profe. lo mínimo para pasar en 4. Ok, listo. Entonces eso quedó clarísimo. Bueno, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, continuamos con para terminar el 5, temita. profe, entonces, ¿no? Profe, ¿no? 5. Eh, bueno, digamos, 5 repartido en 6, ¿cuánto da? Venga, les digo cuánto les digo. Uy, profe, pero qué agresividad. Pues no fue que lo Doctora hicieron amaneció en agresiva. conjunto, ustedes mismos lo dijeron, hicieron en conjunto todo. Listo, les da 0,8. Porque las No, les fue ideas bien, compartidas rinden más fruto. les fue bien, 0,8. listo, excelente. 0.8. 0.8 y la máxima es 1. Y la máxima es 1. Bueno, continuemos, muchachos. Profe, yo tengo una pregunta. Es que Señor, mientras hacíamos el ejercicio, estuve hojeando lo del flujo metabólico y sí, cuando lo señor. fui a aplicar me pareció muy extraño porque la verdad no me dio. O sea, el paciente pesaba 9 kilos y el flujo que le íbamos a pasar en las primeras 6 horas era de 38 cc. Y entonces lo hice con el peso por 6 dividido en el peso por 6 y me dio 3.5, pero no sé si era cc por kilo o miligramos por kilo o no sé si estaba bien. Siempre que hayas el flujo metabólico da en miligramos kilo minuto, ¿sí? Miligramos kilo minuto. Esa es las unidades de medida para el flujo metabólico. Si te dio 3.5, ese es la cantidad a pasar de miligramos por kilo por minuto. ¿Listo? Y eso lo calculo con la destroza que estoy utilizando, ¿cierto, profe? Sí, sí, eso lo calculas. Acuerda que puede dar bajo, ¿sí? Pero lo importante es dar un rango de flujo metabólico para que el paciente no haga hipoglicemia, ¿sí? Ah, listo, profe. Y es que esa cosa sí me enredó bastante. Ok, Doctor Juan Diego tiene una pregunta. ok, vamos con Juan Diego. Oye, Juan Diego, toca arreglar tu audífono. ¿Cuál es la diferencia de nuestro cálculo de la superficie corporal quemada y el suyo? Dio 4%, 4% diferente. Usted le dio 25, ¿cierto? Sí, señor, más o menos. Por lo que Sí, contamos señor. la cabeza completa. Sí, sí, a mí me dio 21, pues ahí lo hicimos por vía telefónica. La doctora me dio la manito y cogimos y midimos ahí. Sí, pero ustedes le hicieron con la escala de Lud y Rowell, ¿sí? Que es la más exacta, se supone. Sí, sí, señor. Sí, señor. Con Ok, esa pero ya. bueno, estamos ahí claro en decir que es un paciente que requiere terapia hídrica, ¿no? Eso lo lograron identificar, ¿cierto? Sí, eso sí, Paciente que doctor. Además, eso sí, señor. es fundamental. Digamos, tuvimos un margen de 4%, pero bueno, 4% vemos que no va a cambiar en mucho en este escenario, ¿sí? En este escenario. ¿Listo? Doctor, ¿me repites qué dijiste? Que no te escuché, qué pena. No, para este caso nos dio una diferencia de 4% entre el método de extrapolación y la escala de Lud y Brodwell. Pero pues digamos que es tolerable esa discrepancia en este caso, porque en ese 4% no nos sirvió para, por ejemplo, decir si era un paciente gran quemado o no gran quemado. Por lo general, cuando el tipo de quemadura es de este tipo, ¿sí? Digamos, no cambia mucho
el método de extrapolación y por el método de Lud, ¿sí? Ya cuando es un paciente gran quemado que uno necesita saber si, o un tipo de quemadura más profunda, que uno necesita saber, bueno, este paciente de verdad toca ir a UCI y eso, hay que hacerlo por la escala de Lud. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, cuidados de la herida. Lavar con abundante agua y jabón. ¿Qué jabón se utiliza para ese lavado que nos estás diciendo que hay que hacer? Pues ahí dice que lo ideal es usar jabón de ropa o detergente. ¿Por qué se utiliza ese jabón? Por qué ese jabón y por qué no podemos utilizar, no sé, Verlosita o jabón Dove? Si la persona tiene ese, o por qué sugieren ese, mejor dicho. Pues al inicio, cuando leí las características como tal del virus, decía que el virus era susceptible a detergentes y a sustancias viricídicas, bueno, que son ¿Sustancias las qué? del amonio cuaternario y eso, que el virus es susceptible a eso. Entonces, supongo que como es susceptible, pues por eso es que se debe hacer con ese jabón en especial, porque debe ser un poquito más fuerte que ¿Recuerdas el las jabón como características Belrosita y del eso. virus al inicio de la presentación? Tú hablaste muy bien ahí que las características del virus. ¿Aló? Señor, ¿Recuerdas las características del virus que nos nombraste? sí, señor. ¿Cuáles son? Pero, o sea, relacionadas con lo del detergente o en general del virus. Sí, sí, relacionadas con el detergente. Pues lo que estaba más relacionado era eso, que es susceptible a detergentes y a los agentes virucidas. Pero ¿por qué? Bueno, hay una parte específica del virus que por eso es que llegan y dicen, no, pues todo lo que genere emulsión o micelas, porque son los detergentes, ¿no? ¿Cómo el detergente quita lo sucio? ¿Cómo funciona un detergente? ¿Por qué quita lo sucio? Pues en general los jabones lo hacen por lo de la saponificación y que se vuelve espumita y Exacto. eso es lo que hace que se quita. Ajá, el que es lo mismo que la misma función que tiene digamos, el componente biliar, que es formar micelas, entonces para favorecer la absorción, ¿sí? Entonces, ¿qué características debe tener el virus? ¿Debe ser lipofílico o hidrofóbico? Ahí sí está. Sí. Hidrofóbico. A ver, ¿qué opinas, Sofía? Que sí, que debe ser que su capa externa, la que es en forma de balita y todo, pues debe tener algún componente lipídico. Para que se una al detergente, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y si la tiene? ¿Si la tiene el virus de la rabia o es otra cosa? Sí, no es que la envoltura está llena de lípidos Tiene capa lipídica, sí, señor. y la envoltura es de lípidos. ¿Qué dice Sofía? Que fue la que expuso esa parte. Sí, señor. Entonces, digamos que por eso es que nosotros recomendamos, bueno, nosotros no, todo el mundo recomienda que se debe lavar con ese tipo de jabón, ¿no? Ese tipo de detergente, para tratar de lavar, eh, depurar todos los virus que estén ahí en ese tipo de tejido, ¿sí? Por medio de lo que dijo Sofía, ¿sí? Se forman micelas o hace conglomerados. Saponificación. Ajá, exacto. Y con eso logramos evadir el virus, pero el virus debe tener un componente lipídico dentro de su estructura, porque si no es lipídico, no tiene, digamos, esa atracción molecular hacia la parte lipídica, pues no va a funcionar. ¿Listo? Doctor, Sí, ¿este lavado, sí se me escucha o le escribo la pregunta?
No, está sí se te escuchando. escucha. Ahora sí se te escucha cuando no te estamos preguntando. Ok, este lavado sería como de primer, No, ahora ya no se te escucha. No, no, Santiago, no te estoy escuchando. aló, Es Juan Diego, doctor. Juan Diego, no te escucho. Mm, ¿Ustedes lo escuchan, niñas? No, señor, no se le No, escucha. Yo creo que señor. ya está escribiendo en el chat. Ya escribió, doctor, en el chat. Ok. Dijo, ¿este lavado sería hecho en casa antes de salir al centro de salud o también se haría en el centro de salud? Me refiero a si estas indicaciones son para pacientes. No, pues esta se podría realizar en casa. Por ejemplo, si la persona sabe que, por ejemplo, tuvo una exposición, una agresión animal y ha tenido alguna sensibilización respecto al tema y, por ejemplo, sabe que es un animal callejero, silvestre, pudiera realizarlo en casa, ¿sí? Por lo general son pocos los casos que llegan así, de que no, doctor, ya le lavé suficiente con agua y jabón, le echamos jabón Fa, por ejemplo, ¿sí? Son pocos los casos. Siempre nos toca decir, no, ven, mira, ve y compran jabón y vamos a limpiarle, a lavarle. Pero sí pues, se podría realizar en casa si hay esa sensibilización, sí, inclusive esto sería como un buen infografía para colocar, como para tratar de, de orientar sobre todo a las mamás, a los padres, a la parte comunitaria de qué hacer en casa antes de consultar cuando tienen una agresión animal por un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia. ¿Listo? Ok, listo, Juan Diego. Muy buena tu pregunta. Bueno, entonces dice dejar el jabón 5 minutos, agua a chorro, repetir 3 veces, aplicar agente virucida, profilaxis antitetánica. Ok, antitetánica. ¿A quién le colocamos profilaxis antitetánica? ¿Cuál es la diferencia del tetanol y el toxoide tetánico? Bueno, perdón, sí, el tetanol y de la vacuna, de la inmunoglobulina. Pues supongo que será similar a más o menos el suero y la vacuna en el caso de rabia, que uno proporciona inmunidad, digamos, temporal para el momento y el otro pues genera que le da el tiempo al cuerpo para generar sus anticuerpos y atacar lo que esté. Ok, una es una inmunidad pasiva, ¿sí? Y el otro es una inmunidad activa, ¿no? Ok, bueno, pero entonces, ¿a quién le colocamos profilaxis antitetánica? Pues doctor, en específico, no, ninguna de las guías donde leí decía a quiénes sí, solo que sí se consideraba. Así que supongo que de pronto es a las heridas que uno encuentre que están graves y Juan dependiendo Diego del esquema de nos escribe, vacunación. dice quien no esté vacunado, pues es una respuesta muy coherente, ¿no? Pues sí, obviamente al que no esté vacunado, pero entonces, ¿quién potencialmente, mejor dicho, les cambio la pregunta, ¿qué paciente se considera que está en riesgo por adquirir, digamos, el tétanos a través de un contacto por una agresión animal? ¿A qué pacientes, qué características debería tener ese paciente? Pues, profe, la mayoría de personas no tienen los refuerzos, sería a los que ya han pasado muchos años desde la Creo última que ya vacuna, desde la última vez que se lo hablaste vacunó. en la presentación, ¿no? O lo hablaste, o lo habló
fue Luis Santiago, Santiago, Santiago cuando Fico. No, a expuso Santiago. Pues. accidente ofídico. Él habló de cuándo se colocaba el tetanol, el Sí, él TT. sí dijo que al segundo día. Él dijo que al segundo día, porque como era intramuscular, Pero agravaba el cuadro. a todo mundo, él dijo no, él dio las claves. Supongo que Pues estará yo me revisando. acuerdo que él dijo que al segundo día por lo que era intramuscular. Pero esto no me acuerdo, bro. Sofía, ¿recuerdas lo que dijo Juan Diego? Ana María, Erika. Santiago. Doctor, pues yo lo dije ese día, mencioné fue esto, que se debía colocar la profilaxis antitetánica. Por lo general depende como de las características de la herida, o sea, qué tan profunda está la herida, si tiene la saliva del animal, esas cosas que puedan como indicar contaminación, que por lo general en ese tipo de contaminación es donde suele estar el tétanos, la bacteria. Entonces, pues en esos pacientes con ese alto riesgo de contaminación de la herida, pues sería en el que se realizaría la profilaxis. Además, lógicamente, pues que no tengan la vacuna, pues es lógico que se deba realizar la vacuna, el esquema de vacunación, y que se debía, en el caso de accidente ofídico, se debía realizar hasta el segundo día, porque ahí hay, dependiendo del veneno, había daño hemolítico y habían daños musculares, entonces como la Sí, pero tú vacuna... nos dijiste cada cuánto se colocan los refuerzos o en cuánto tiempo un paciente... No dije cada cuánto se colocan los refuerzos, no señor. Tú hablaste en tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente que la última dosis fue hace tanto tiempo, ¿sí? No señor, eso sí no lo dije. Doctor, creo que yo lo Por dije eso lo cuando dijo dije él. lo de quemaduras, ¿no? Sí, O fue Erika, ¿sí? Pero sí, yo Sí, lo escuché de sí, alguno de ustedes y pues yo creo que, sí, que los que no recibieron dosis de refuerzo en los últimos 5 años, hay que ponerles la vacuna antitetánica. Y ok, aquellos que no estuvieron inmunizados o subinmunizados con menos de 3 dosis deben recibir la dosis inicial junto con inmunoglobulina antitetánica. ok, entonces el tiempo es así como lo dice Erika, 5 años, ¿sí? 5 años. Uh-huh. 5 años, ¿listo? Entonces, ese paciente que ya haya tenido, digamos, dentro del esquema de vacunación, ¿cuándo se coloca el tozoide tetánico? ¿O en qué vacuna va? Esa Eso no va es la de junto con PT, la profe. DPT, ¿no? La de PT. La DPT, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la DPT? Difteria, tosferina Difteria, y tétanos. tosferina y tétanos. Exacto, sí. Y la última dosis de refuerzo ¿a qué edad? De acuerdo a ese esquema, al esquema PAI. Eso sí no me acuerdo, profe. Creo que es como al año. O No, mentiras, más. Como a no, los 5 años. sí. Sí, entonces si un paciente ya ha tenido esa última dosis, pues digamos que podría esperarse hasta los 10 años y tiene en un contexto, por ejemplo, este paciente tiene 7 años, se supone que debe tener esquema completo de vacunación, entonces verificar eso, ¿sí? Si ya tiene las dosis de DPT, que la última haya sido hace menos de 5 años, pues no hay necesidad de administrar el etanol, ¿sí? Que es también una conducta muy frecuente en la parte clínica de que todo paciente que llega con una herida, cortadura, mordedura, se le va colocando el tetanol, ¿sí? Y mire que pues no es necesario, ¿vale? Antibiótico, ok, antibiótico. ¿Qué antibiótico le colocamos? Pues doctor, yo Pues creería que salimos alguno que de cubra como los tópicos anaerobio. nuevamente, ¿no, profe? Señor. No, la No, respuesta la tiene la compañera Sofía. Sofía, danos, a ver, ¿qué pacientes le colocas antibiótico en el contexto de un accidente rábico, no? Pues ahí mencionaba que se podía, o sea, no es a todos, sino que se podía administrar a los que se creyera que se les podía evitar alguna sobreinfección, de pronto que tuvieran la herida muy descubierta o muy contaminada.
Ok, muy bien. ¿Y qué antibiótico le colocarías? Digamos que sea una mordedura en cara, ¿sí? El paciente fue pucha con unas lesiones profundas en cara. ¿Qué le colocarías? Linda, profe, ¿no? Porque pues para también, para también contrarrestar los negativos. ¿Qué opinas, Sofía? Pues yo me iría con ¿Cuáles gérmenes gram debemos cubrir? negativos y ¿Qué gérmenes anaerobio. Para esa herida yo consideraría que sería para esos. Ujú. Ok, ¿qué gérmenes debemos de cubrir? ¿Cuál es la flora o los gérmenes que trae el perrito en la boca? Las bacterias. Por lo Los general son próteos no están ahí, profe, son gran negativos o anaerobios, no me acuerdo. Hay algunas bacterias que viene ahí con el perrito, digámoslo, per se. Es una flora mixta, obviamente, ¿sí? Gram positivo, gram negativo. Estafilococos aureus. ¿Recuerdas, Sofía? ¿No hablaste de eso? No, la flora como tal Bueno, del entonces, perro, Sofía, no señor. ¿cuál es la bacteria que tiene ahí el perrito específicamente y que la podemos cubrir con ampicilina surfactante? ¿Vale? Entonces te queda de tarea. Bueno, no suturas, sí, no hay que suturar porque se tienden a sobreinfectar. No corticosteroides, no, bueno, muy bien. Listo, sigamos. Nos falta hablar sobre la aplicación del suero, ¿cierto? Sofía, dale. Bueno, entonces este es el cuadrito que les mencionaba que yo hice, pues sobre el tratamiento de las medidas específicas. Entonces, después de que se hace el manejo como tal de la herida, se necesitan unas medidas específicas para rabia. ¿Qué medidas existen? Pues está la vacunación, la vacuna para la rabia, y el suero antirrábico o las inmunoglobulinas para la rabia. Entonces, pues como ven en el cuadrito, ¿a quienes vacunamos? A las personas o a los pacientes que tengan una exposición leve o que tengan una exposición grave. Es decir, que los que no tienen exposición, a ellos ni les doy vacuna ni les doy suero. Simplemente les hago un manejo de las heridas que tengan. Y a quienes les doy suero adicionalmente, a los que tienen una exposición grave. ¿Por qué? Pues fue por lo que mencioné pues hace un rato con lo del tétanos, que es que el suero lo que proporciona es una inmunidad, digamos, inmediata, pero temporal, para que el cuerpo vaya atacando, digamos, de forma inmediata el virus y se pueda defender. Mientras que la vacunación, pues lo que permite es que el cuerpo con el paso del tiempo pueda desarrollar los anticuerpos y atacar él mismo al virus. Por eso es que a la exposición grave que necesitamos detener, digamos, de forma inmediata, se le pone el suero y además la vacunación. Mientras que una exposición leve que no es como tan severa, solo requiere de vacunación. Bueno, entonces ya vamos a hablar entonces específicamente de la vacuna. Entonces la vacuna pues es desarrollada en células con el virus inactivo. Hay tres Pero esquemas. tú vas a hablar de cómo se administra el suero. Sí, señor. Ok, listo. Entonces la vacuna existen tres esquemas. ¿Listo? Recordemos que es una vacuna que es con el virus inactivo. Entonces tenemos el esquema post-exposición, que sería pues el más común, que es el que le administraríamos a los pacientes que no han tenido ninguna clase de inmunidad, de pronto con el tema, que llegan al servicio de urgencias ya con la mordedura. Entonces tenemos el esquema completo, que es el primero que ven, que es el que se administra una dosis en el día 0, en el día 3, 7, 14 y 30. Es decir, son 5 dosis. Tenemos un esquema acortado, que ese se puede realizar en los lugares que son
como zonas rurales que son apartadas, donde de pronto no se puede mantener la vacuna a las temperaturas adecuadas, que es entre 2 y 8 grados, o donde el personal médico no pueda estar presente permanentemente para que le esté administrando la vacuna al paciente. En ello se hace ese esquema cortado, que son 4 dosis. Se aplican 2 dosis el día 0, una el día 7 y una entre el día 21 al 30. Ahora, como les había mencionado, pues la vez pasada, cuando el ataque fue por un perro o un gato y nosotros podemos captar a ese animal y revisarlo o observarlo. Si al 5.º día de observación del animal él no ha presentado ningún síntoma, el animalito está sano, sigue vivo, todo está súper bien, al 5.º día se puede suspender la vacunación. Sin embargo, pues el animal va a seguir siendo observado hasta el día 10, que es hasta cuando se observa. Pero si ya al 5.º el animal sigue sano, podemos suspender la vacunación. Tenemos un esquema pre-exposición que pues se puede administrar pronto en pacientes que tengan como un riesgo alto a tener estas exposiciones, que se administra 3 dosis, que es el día 0, 7 y 28. Y pues obviamente lo que ya les dije, que esto es en personas que tengan como un riesgo constante, y para determinar si le doy más dosis, si revacuno o las siguientes dosis, ¿sí? Debo estar verificando los anticuerpos a ver cómo lo hago. Entonces verifico a los 6 meses o al tiempo después. Y tenemos la revacunación. Esta pues va a depender del tiempo en el que se administró la última dosis de la vacuna. Entonces, si la última fue en menos de un año y la exposición fue leve, se administra solo una dosis. Pero si fue menos de un año la última dosis y la exposición pues actual es grave, se administran 3 dosis, una en el día 0, una en el día 7 y otra en el día 28. Si por el contrario la última dosis de la vacunación fue hace más de un año, entonces se administran 3 dosis sin importar si la exposición fue leve o grave, el día 0, 7 y 28. Si el esquema anterior, o sea, había sido mordido antes o lo habían vacunado, pero no completó las 5 dosis o no completó al menos 3 dosis, se vuelve a iniciar, ¿sí? O sea, volvemos a hacer como si nunca se le hubiera administrado ninguna vacuna y volvemos a vacunar desde pues, el día 0, 3, 7, 14 y 30. Y pues ya de pronto personas que estén como en riesgo constante, que hayan recibido ya pues un esquema de vacunación, se le puede hacer refuerzos al año. Si no están en mucho riesgo, se le puede hacer cada 2 años y vamos revisando los anticuerpos a ver cómo pues va él evolucionando. Una persona que reciba un esquema completo de vacunación, así sea posexposición o preexposición, si después, por ejemplo, es mordido por algún animal, ya no va a necesitar suero, solo necesita, pues dependiendo hace cuánto fue el tiempo, una revacunación, pero no va a necesitar suero. Y este es el suero antirrábico o la inmunoglobulina. ¿Tienes los algoritmos el algoritmo, el afiche del Instituto Nacional de Salud? Sí, lo tengo al final. Ok, listo. Entonces, algo que se me había olvidado mencionarles es que la vacuna pues puede presentar algunos efectos adversos, pero son muy mínimos, pueden ser leves, como síntomas inespecíficos, de pronto un poquito de fiebre, malestar general, pero nada muy grave que se puede controlar pues de forma sintomática. En general no se ha registrado que se presenten reacciones graves. Ahora tenemos el suero antirrábico. Entonces existen dos. Está el homólogo, que es el suero, digamos, creado en humanos, que se le administra a humanos, y está el heterólogo, que es un suero que se crea en caballos y se le administra a los humanos. Entonces, actualmente se maneja el homólogo, pero de todas formas les voy a mencionar el heterólogo o el equino, pues porque pues, de pronto nos cruzamos con eso y debemos también saber cómo se administra. Entonces, el homólogo
se debe administrar, bueno, en general los sueros se deben administrar preferiblemente antes de las 72 horas en que ocurrió el accidente. Y si por alguna razón llegó y no se le pudo administrar el suero de forma inmediata, sino solo el esquema de vacunación, entonces se debe aplicar el suero hasta máximo el 7º día de vacunación. Ya después de que le hayan puesto, o sea, ya lo hayan vacunado y lleve más de 7 días en que inició su vacunación, pues ya no se debe administrar el suero. Entonces, el homólogo, la dosis es de 20 unidades internacionales por kilo, mientras que para el heterólogo es de 40 unidades internacionales por kilo. Ambas se deben administrar la mayor cantidad posible alrededor de la herida, ¿sí? Si es en el brazo, en la pierna, donde la tenga, y el resto se administra de forma pues intramuscular en los glúteos. Otra cosita es que la idea es que la vacuna se aplique preferiblemente en la zona deltoidea y no en los glúteos. O sea, lo podemos aplicar en cualquier parte, pero lo que dicen no es en los glúteos. En cambio, el suero sí, la idea es que sea alrededor de la herida y el resto en los glúteos. Entonces, como el homólogo pues es hecho directamente en humanos, pues él no presenta, digamos, unas reacciones adversas o anafilácticas severas, graves, en realidad no presenta casi nada, mientras que el heterólogo, pues como es hecho en otro cuerpo, en otro mamífero, pues este sí puede tener algunas reacciones graves, por lo que antes de administrar el suero, se requiere hacer unas pruebas de sensibilización para pues si él puede tener algún tipo de alergia o si ese paciente puede tener algún tipo de alergia o algo, pues la idea es que se pueda desensibilizar al paciente y después sí administrarle. No es que lo que habíamos dicho también con el accidente físico, no es que si es alérgico entonces ya no se lo doy. No, simplemente tengo que tener un poquito más de cuidado al administrárselo. Por eso es que es muy importante que antes de administrarle los sueros y eso, y durante la historia clínica, pues yo pregunte si el paciente pues es una persona propensa a alergias o si en algún momento ha recibido algún otro suero heterólogo y si lo recibió pues si ha tenido alguna reacción adversa o si es alérgico al polvo o algo, porque en estas personas que sí sean alérgicas o hayan tenido alguna reacción antes, pues tengo que estar mucho más pendiente porque es probable que pueda volver a hacer una reacción cuando lo haga con esto. Entonces, se dice que hay 2 pruebas para determinar la sensibilidad del paciente. La primera es la prueba de puntura, que básicamente consiste en poner una gotica, bueno, en el antebrazo derecho del paciente van a limpiar una zona, la que quieran, obviamente con una solución estéril, una casita estéril, la dejan muy limpia. Después van a coger una gotica del suero puro como tal y lo ponen en esa zona que limpiaron. Luego cogen una aguja 22 que también va a estar estéril y hacen una punción como un chuzoncito en esa zona, pero sin sacar sangre, ¿sí? Solo es como para que el suero ingrese un poquito a la piel, pero pues no tan profundo como para que con el chuzoncito le saque sangre al paciente. Y voy a esperar 20 minutos a que el suero haga su efecto y luego voy a secar esa zona y la voy a interpretar. Entonces, ¿cómo la interpreto? Con el cuadrito que tenemos en la parte de arriba. Si el paciente presenta eritema o si tiene alguna pápula. Entonces, si tiene eritema y este eritema es menor a 20 milímetros y no hay ninguna pápula, pues la prueba es negativa. Si el eritema es de 20 milímetros o más y tampoco hay alguna pápula, el resultado ya es positivo. Y si tenemos ambas cosas, un eritema mayor a 20 milímetros y pápulas, pues el resultado es súper mega positivo. Si el resultado nos dio negativo de esta prueba, entonces vamos a pasar a hacer la siguiente, que es la prueba intradérmica. Entonces, para hacer la prueba intradérmica, perdón,
lo primero que debemos hacer es una dilución del suero. Entonces, para diluirlo se dice que se diluye 1 en 100. ¿Cómo se hace esto? Entonces se toma una jeringuita de tuberculina, una chiquitica, se llena 0.1 cc con el suero antirrábico puro y el resto de la jeringuita se llena con solución salina. Es decir, que se va a llenar hasta 1 cc. Después desocupamos la jeringa hasta dejar solo 0.1 cc y otra vez volvemos a llenar el resto con solución salina. Y desocupamos hasta dejar 0.1 cc y ese 0.1 cc es el que le vamos a administrar al paciente. ¿En dónde lo hacemos? Pues en la misma zona donde hicimos el anterior, en la parte del antebrazo derecho. Ahí limpiamos con con solución salina y luego con una gasa estéril. Luego le administramos de forma intradérmica los 0.1 cc de la dilución que hicimos con solución salina y con el suero y esperamos, bueno, la idea es que se forme, al administrarla, se forma una pápula, como una burbujita de más o menos 5 milímetros. ¿Listo? Y en la parte de abajo de eso, más o menos 5 centímetros abajo de donde pusimos la dilución con el suero, vamos a hacer de la misma forma, o sea, de forma intradérmica, vamos a ponerle solución salina estéril al paciente, o sea, para formar el mismo tamaño, ¿sí? Nos deben quedar como 2 pápulas o 2 burbujitas del mismo tamaño en la misma zona con 5 centímetros de diferencia para poder hacer la comparación, que es la que finalmente nos va a dar como el resultado. Entonces, una vez tengamos las 2 burbujitas, vamos a esperar 20 minutos y vamos a, pues, ver o analizar cómo fueron los resultados. Entonces, acá tenemos de nuevo eritema y pápula. Si no hay eritema y no hay pápula, pues el resultado es negativo. Si hay eritema pero es menor a 20 milímetros y no hay ninguna pápula, es negativo. Si el eritema es mayor a 20 milímetros y no hay ninguna pápula, el resultado sigue siendo negativo. Pero si ya tenemos un eritema de 20 milímetros o más y tenemos una pápula, o sea, la burbujita que formamos inicialmente, que está el doble de grande que el control, es decir, que la burbujita que hicimos con solución salina es positiva. O si esa misma burbujita es el triple de grande que la de solución salina, pues el resultado va a ser positivo. Cuando estas pruebas son positivas nos indica que el paciente requiere una desensibilización, pues porque está sensibilizado. Si esta prueba intradérmica como que nos da dudosa, como que no sabemos si sí o si no, entonces esperamos 15 minutos a ver si genera alguna reacción. Y si no genera ninguna reacción, entonces decimos que va a ser una prueba positiva. ¿Listo? Entonces, ya una vez tenemos estas pruebas, entonces podemos proceder a administrar como tal el suero. Entonces, ¿cuáles son las 2 posibilidades? Que el paciente esté no sensibilizado o que esté sensibilizado. El paciente no sensibilizado pues es aquel que no hizo ninguna reacción alérgica al suero. Entonces, ¿cómo vamos a administrar el suero? Entonces, primero ponemos en los niños 1 miligramo por kilo de clorhidrato de hidroxicilina, que va a ayudar también como a disminuir de pronto la probabilidad de que haga alguna reacción. Y si no tenemos el clorhidrato, podemos administrar algún antihistamínico. Y después de administrar el clorhidrato, esperamos 10 minutos y ahí sí administramos entonces el suero, pues de forma como ya les había dicho, alrededor de la herida y el resto en el glúteo. Pero es importante saber que a lo que ya le voy a poner como tal del suero le debo restar lo que utilicé. Bueno, no, mentira, pero lo administro el suero ya normal alrededor de la herida y en el glúteo. Eso es para los pacientes no sensibilizados, o sea, con ellos no hay como mucho problema. Pues en los pacientes sensibilizados, ¿qué tengo que hacer? Pues desensibilizarlos. ¿Cómo lo hago? Pues administrando pequeñas cantidades de suero que van a estar diluidas, de la misma forma que diluimos para hacer la prueba intradérmica, así lo vamos diluyendo. Solo que acá, cada 15 minutos, yo le voy a dar una dosis un poquito más alta de suero al paciente para ir
desensibilizándolo. Entonces hago una dilución cada vez más pequeña y le voy administrando cada vez más cantidad de esa dilución. Cuando termino ya esa dilución, entonces pues espero un momentico y le puedo administrar ya como tal el suero antirrábico. Como ya durante todas estas diluciones pues he usado suero antirrábico y ya se lo he administrado al paciente, entonces la idea es que cuando ya yo le vaya a poner la totalidad, o sea, calculo las 40 unidades internacionales por kilo y la dosis que me dé, le resto lo que yo ya usé para desensibilizar al paciente, para no tener que pues darle una dosis de más. Si el paciente durante la desensibilización llega a presentar alguna reacción alérgica en alguna, entonces espero 15 minutos y vuelvo y le administro la misma dosis que le causó la alergia. O sea, no sigo avanzando, sino que me quedo ahí hasta que él ya no presente ninguna reacción. Cuando ya no la presente, entonces sí sigo avanzando con la desensibilización. Entonces también mencionan que pueden llegar a aparecer con el suero heterólogo algunas complicaciones o algunas reacciones adversas, que en general pueden ser muy discretas o leves, que en donde solo voy a necesitar el clorhidrato de hidroxicilina por vía intramuscular, pues como para manejar estas reacciones, pero que podrían llegar a presentarse algunas reacciones graves o algún shock anafiláctico. Entonces nos presentan como un protocolo en caso de que eso se llegue a presentar, que pues es el que está ahí en la diapositiva. Mencionaban que en todo el rato que se lleva utilizando, en realidad no se ha presentado ninguna reacción grave, pero pues de todas formas está el protocolo hecho por si algo llega a pasar, que pues es manejar la crisis, digamos, como tal, con una posición adecuada, con medicamentos como adrenalina. Si fue por la prueba de sensibilidad, entonces ponemos un torniquete por encima de donde se realizó la prueba, pues para disminuir el riesgo o que se siga esparciendo el suero que administramos. Y pues ya si presenta de pronto algún broncoespasmo o algo, entonces podemos poner metilsantina, pues por vía endovenosa. Entonces, pues es más o menos un protocolo, pero que no es que en realidad haya pasado esas cosas. Y bueno, y por último, entonces tenemos el manejo del animal, que entonces, como les he mencionado durante la charla, la idea es que después de que ocurre el accidente, identifiquemos si es un animal callejero, si es un animal de casa, si es un animal silvestre. Si tenemos la oportunidad de capturarlo o encontrarlo, entonces, si es un animal silvestre, o sea, un murciélago, un zorro o lo que sea, digamos, que no sea perro o gato, lo que se debe hacer es bueno, asesinar, ¿cómo se diría? Sí, bueno, asesinar al animal de forma inmediata. Si es un perro o gato el que hizo, digamos, el que mordió al niño, entonces la idea es que se lleve como a un centro de zoonosis o algún lugar así más especializado para que el animal sea vigilado por 10 días. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el animal, cuando lo capture, esté sano, ¿sí? Y lo vigilan los 10 días y el animal pues sigue sano. Entonces, pues ahí podríamos decir que el animal en el momento en que mordió o ocurrió el accidente rábico, pues el accidente no estaba transmitiendo rabia. Entonces, al quinto día de observación, pues como ya les había mencionado, si el paciente pues está con vacunación, podemos suspender la vacunación y pues no es necesario sacrificar al animal. Si está en observación y el animal empieza a presentar síntomas, pues se debe de una vez avisar a las personas que estén tratando al paciente para decirle que efectivamente el animal sí empezó a presentar síntomas, así que es posible que en el momento del ataque pues le hubiera podido transmitir el virus, así que por ejemplo se continúa el esquema de vacunación normal, ¿sí? Y lo otro es que el animal pues desde que lo atrapan él presenta síntomas, que son los que pues, les mencioné en la clase pasada,
Entonces, pues es un animal que se debe sacrificar inmediatamente y se deben tomar algunas muestras como cerebro, cerebelo, médula, para que sean examinadas y hacer un diagnóstico confirmado de rabia. Y es un animalito que, digamos, un perro que mordió a otro perro, pero ya era un animal vacunado, entonces se puede revacunar y poner en observación 45 días, a ver cómo es que el progreso. Y este es entonces, digamos, el algoritmo que resume más o menos todo. Lo que vemos en verdecito, pues es cuando no hay exposición, que es lo que les mencioné, pues que no hay algún riesgo, o sí que no hay ningún riesgo de que con el ataque, pues se le haya transmitido el virus al paciente. Por eso esas personas o esos pacientes no requieren un tratamiento específico como pues vacunación o suero. Tenemos la exposición leve, que es la que está en naranjita, que es cuando el ataque fue principalmente hecho por algún animal callejero, en donde puede haber una posibilidad pequeña, pero puede haber, de que el animal tenga rabia. Entonces acá hago como siempre pues el manejo de la herida y todo, pero adicional a esto debo administrarle vacunación al paciente. Y tenemos la exposición grave, que es toda la que está en rojito, que es, por ejemplo, cuando es con un animal silvestre, que directamente cuando es con un animal silvestre se hace. Cuando es un paciente que está inmunosuprimido, también se considera un accidente grave. O cuando la exposición, digamos, el contacto con ese animal fue muy grande en zonas muy expuestas, entonces es un accidente grave que requiere el suero antirrábico para darle inmunidad inmediata y requiere vacunación para darle también como tiempo al cuerpo o la posibilidad al cuerpo de generar sus anticuerpos y también poder defenderse frente al virus. Entonces, pues eso es más o menos lo que resume pues el manejo de toda mi exposición. Sí, ¿Y qué ese es tenemos que tener? del manejo, pero aquí hay que hacer alguna salvedad. La dosis del día 30 ya no se administra, ¿vale? Sí, pues yo vi como las dos, pero no supe. Yo puse el completo porque creí que de pronto estaba mal en el otro. Listo. Bueno, muy bien. Excelente revisión. Mañana, ¿qué tenemos, muchachos? Yo les debo una charla, ¿sí? Yo se las doy mañana en la tarde, porque en la mañana no puedo, pero hay que revisar en el otro tema. O si no lo tienen preparado, entonces lo hacemos bueno, pasado mañana ya ya revisan con Ronald unos temas de clase magistral, pero mañana ustedes tienen algo de gineco o algo así. No, señor. No, todavía no. Mañana están libres a cualquier hora. Sí, de pronto después de las 8 de la noche, sí, ¿no? Porque pues a veces hay otras clases, pero Sí. el resto del día, sí, libre. Bueno, entonces nos vemos a las 6 de la tarde para revisar el tema del demograma y laboratorios que nos hace falta, ¿vale? De la semana pasada. Y el tema que seguiría, no tengo abierta aquí la guía catedrática. Sin explicaciones, doctor. Soy yo. ¿Lo tienes para mañana, Ana? Pues, doctor, la estoy terminando porque siempre es un tema extenso, porque es por cada sustancia. No he terminado, no las tengo ya todas Pero completas, no. las más frecuentes, ¿oíste? Acetaminofén, benzodiazepinas, loratadina. Pues ya las estoy sacando como te escribí de todas las que están en el manual. Sí, Porque hay pero unas que el esas son manual las es más extenso. frecuentes. ¿Sí? Hay Sí, que poner las más frecuentes. ¿Qué otros? Los anticonvulsivantes. Es como lo que más llega por intoxicación. sí, algo ¿Listo? te puedo enviar la foto de los que hay para que me digas específicamente cuáles dejo. Sí. Vale, doctor, Vale. gracias. Profe, yo tengo el tema de estatus convulsivo. ¿En qué me centro? Pues yo ya lo revisé, pero ¿en qué me centro como tal? Ahí menciona las convulsiones febriles, cuándo es epilepsia, cuándo es una convulsión, cuándo es un estatus y el manejo. Sí, en el manejo me interesa mucho que sepan el manejo del estatus, ¿sí? ¿Cuándo y cómo se coloca una infusión de midazolam?
La definición, o sea, definición de estatus, ¿cuándo es un estatus y cómo lo manejas? ¿Sí? Eso es como lo clave de ese Sí, tema. profe, ahí lo menciona, ahí lo menciona. ¿Listo? Bueno, listo, niños, entonces descansen porque tienen una clase a las 8, ¿no? Tenemos parcial. Sí, señor. Ah, ¿ya tienen parcial? Ah, sí, ves, y yo no le hago parcial, ya tienen, creo que ya les tengo Doctor, que yo hacer te iba a parcial. preguntar eso. Sí, profe, también. Eso de cuándo quedaría nuestro parcial. Porque la fecha está para el 17, profe. Y eso es en estos días. Para el 17. Pues era Ok. como quinta o sexta semana, pero como nos hemos corrido, pues nos correríamos también con ese, ¿no? Sí, sí, sí. Déjame, yo reviso entonces la guía catedrática porque si no les puedo hacer el examen todavía si no tenemos suficiente temas. Ok. Toca Doctor, ¿te poner. puedo hacer una pregunta con respecto al tema, por favor? Sí, sí, señor. Doctor, el microorganismo que tú preguntabas que estaba en la boca normalmente del animal, ¿no sería de pronto la Ehrlichia o la Pasturela? Sí, la pastorela. Sí, señor. Ok. Muy bien. Es esa. ¿Cuál es el nombre completo? No me lo sé, doctor, yo solo me acuerdo que en microbiología lo vimos y me acuerdo de Pasturela. Bueno, mañana nos dice el nombre completo entonces. Listo, doctor. Sí, entonces esperamos acumular al menos los temas del primer corte para yo poderles hacer el examen, ¿vale? Y esperemos que ya se pueda hacer de forma presencial y, y que no nos retrasemos más, ¿vale? Vale, doctor. Bueno, entonces Bueno, nada, que traigan gineco, niños, todavía. no, señor, porque pues todas las prácticas en general manejan los mismos tiempos. O sea, cuando Ok. inicie una, inician todas. Bueno, listo. Voy a buscar un caso clínico de rabia a ver si lo tengo por ahí se lo envío para que lo debatamos entonces también mañana, ¿vale? Algo así como el de accidente rábico, digo, el de quemadura, ¿vale? Listo, Ah, profe. Listo. yo Descansa, tengo hasta uno luego. de accidente rábico también, entonces para rebatirlo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces descansen, chao, niños y niñas. Nos vemos mañana a las 6, ¿vale? Hasta luego, Bueno, doctor. doctor, gracias. Sí, señor. No, doctor, hasta Oscar, luego. feliz noche.